Y bueno, cuando pensamos o escuchamos la palabra virus, pues es en la pandemia y los virus que nos infectan y nos causan enfermedades a nosotros. Pero como vamos a ver en esta plática, los virus no únicamente nos producen enfermedades a nosotros, sino que también producen enfermedades a las plantas, pero también podemos utilizarlos para entender otros procesos biológicos. Y bueno, ¿qué es un virus? Un virus está formado por un genoma de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, de cadena sencilla o de cadena doble, y una cubierta protectora de proteínas o cápside, y dependiendo de esta cápside es la que les da las distintas formas que tienen los virus, como formas icosaédricas, helicoidales o estructuras más complejas como los bacteriófagos. Y bueno, algunos de los virus están envueltos. Y bueno, estos virus son tan pequeños que no se pueden observar ni siquiera con un microscopio de luz. Es necesario, para poder verlos, necesitamos un microscopio electrónico. Y bueno, el tamaño de los virus es en promedio 100 nanómetros, que esto comparado con algo que sí podemos ver como una pelota de tenis, son 1 millón de veces más chiquitos que una pelota de tenis. Entonces, bueno, aquí los comparamos con bacterias o con células y bueno, podemos ver sus tamaños que son muy, muy pequeños. Y bueno, estos virus, además de infectar a las personas o a los animales, también pueden infectar plantas. La mayoría de ellos causan síntomas en las hojas, como mosaicos, amarillamientos, enrollamientos de las hojas, pero algunos también pueden infectar, bueno, pueden mostrarse los síntomas en las flores o en los frutos. Como aquí podemos observar, cambiar los colores del tulipán o manchas amarillas en los frutos, que bueno, esto afecta en la calidad de estos frutos. Y bueno, específicamente hoy les voy a hablar al inicio de la plática de los geminivirus. Y bueno, finales de los 80, inicios de los 90, en el sur de Tamaulipas, los agricultores encontraban que tenían una plaga que les estaba afectando sus cultivos y observaban que todas sus plantas de chile se estaban enfermando y estaban mostrando mosaicos amarillos y arrugamiento de las hojas, y esto les provocaba pérdidas, pero no sabían cuál era el patógeno que estaba causando estos síntomas. Entonces, por los síntomas de los mosaicos, creyeron que pudiera tratarse de un virus. Y bueno, cuando hicieron microscopía electrónica de extractos de estas plantas infectadas, observaron este tipo de partículas virales, que como ven son como si fueran dos cápsides que están juntas. Y bueno, estos virus ya se conocían como geminivirus, que justo esa es su particularidad, que tienen estas dos cápsides juntas. Por eso se llaman geminivirus. Son virus de DNA, algunos de ellos, en especial los que estaban provocando el rizado amarillo del chile, tienen su genoma en dos moléculas. Una, el DNA, que codifica a las proteínas que están involucradas en la replicación, transactivación de genes, y la proteína de la cápside, que forma la partícula viral, y el DNA-B, en el que están codificadas las proteínas de movimiento. Y bueno, aquí es importante que veamos que algunos genes están en un sentido y otros en otro sentido. Entonces aquí ocurre la transcripción bidireccional, que después les voy a decir por qué eso es importante. Y bueno, otra particularidad de estos geminivirus es que son transmitidos a las plantas por la mosquita blanca. Y bueno, las primeras plantas que estaban en el campo tenían síntomas más severos, y bueno, vieron que era un geminivirus el que los estaba causando. Pero ya cuando trataron de aislar este geminivirus y hacer las clonas infecciosas, se dieron cuenta que no solo era uno, sino que eran dos virus. El virus del mosaico dorado del chile, o PEP-GMB, que ya se había identificado en el sur de Texas, y un virus nuevo que nunca antes había sido reportado, al que se le nombró el
el virus huasteco de la avena amarilla del Chile, o PHYBB por sus siglas en inglés. Entonces, estudiando estas coinfecciones, pues se dieron cuenta que cuando están estos dos virus juntos, los síntomas en la planta son más fuertes, hay mayor cantidad de DNA viral, y otra cosa importante es que las plantas no presentan remisión de síntomas. Otro modelo interesante que había en el laboratorio era justo esto, la remisión de síntomas, que las plantas inicialmente infectadas muestran síntomas severos, y como van surgiendo hojas nuevas, las hojas nuevas ya no presentan síntomas, a pesar de que si se les hace extracción de DNA y se les hace PCR, el virus está ahí, pero no está presentando los síntomas. Entonces aquí la duda era cómo se defienden las plantas, cómo se logran recuperar de esta infección para mostrar la remisión de síntomas. Y bueno, aunque estos procesos se llaman silenciamiento, pues no son ningún secreto. Y bueno, para entender este silenciamiento génico, vamos a recordar las clases básicas de biología, en donde tenemos que el flujo de la información genética va de ADN, por la transcripción se produce el ARN, y este ARN se traduce y produce una proteína. Que si esto hacemos una analogía algo más fácil de entender, es como si quisiéramos hacer un pastel, y las proteínas son este pastel, pero partimos de nuestro libro de recetas, el cual en una hoja anotamos la receta específica del pastel que nos interesa hacer. Entonces, bueno, esta es la analogía que tenemos, de que el ADN son todas las instrucciones de los genes que están en el libro de recetas, el ARN es la receta específica para el pastel que queremos hacer, y el pastel pues es esta proteína que nos interesa. Y bueno, ya yendo a qué es el silenciamiento, este ARN que codifica los genes es de cadena sencilla, pero ya sea por complementariedad o por, como les decía, que en los geminivirus ocurre la transcripción bidireccional, también por eso pueden formarse ARN de cadena doble. Y bueno, la planta, el ARN que ella conoce es el de cadena sencilla, pero si detecta ARN de cadena doble, tiene enzimas que actúan como tijeritas para degradarlo en fragmentos más pequeños. Entonces, estos fragmentos de RNA pequeños luego interactúan con otros complejos de proteínas para guiar ese ARN, para guiar esas tijeras a degradar el ARN mensajero. Y también esos RNAs pequeños pueden dirigir otros complejos de proteínas para metilar el DNA y para ponerle a las histonas que están asociadas a ese DNA marcas de represión que hacen que este DNA se vuelva más compacto y menos accesible a toda la maquinaria de transcripción, y en el caso de los virus, de replicación. Entonces, bueno, tenemos estos dos tipos de silenciamiento: el post-transcripcional, que es después de la transcripción, que sirve para degradar el ARN, y el transcripcional, que es antes de la transcripción, que es hacer este DNA y estos complejos de proteínas más compactos para evitar que se transcriba el ARN. Entonces, bueno, volviendo a nuestro ejemplo, el silenciamiento post-transcripcional es como destruir esta hoja en la que tenemos nuestra receta, y el transcripcional es como ponerle un candado al libro de recetas. No se modifica toda la información que hay ahí, pero no es accesible para que pueda ser expresada. Y bueno, que las evidencias que había de que este es el proceso por el cual las plantas de Chile infectadas con PEP-GMB entran en remisión es porque se encontraron que había RNAs pequeños, que había el minicromosoma viral, que es el DNA del virus asociado a histonas, estaba más compacto y asociado a marcas de represión.
Entonces, había estos dos tipos de silenciamiento, el transcripcional, que nos decía un mini cromosoma compacto, a partir del cual no ocurría ni la replicación ni la transcripción, y RNAs pequeños que guiaban el silenciamiento post-transcripcional, lo que hacía que hubiera menos expresión de los genes virales. Entonces, bueno, teniendo estos dos modelos de la infección mixta, de cuando los virus infectan al mismo tiempo la misma planta y ocurre un sinergismo, y el modelo de que cuando es un solo virus el que infecta la planta se recupera y hay remisión de síntomas, lo que nos preguntamos en mi doctorado fue si infectamos una planta que ya estaba en remisión con un segundo virus, esta defensa va a ser suficiente para detener la infección del segundo virus, o va a ocurrir el sinergismo que vemos cuando los coinfectamos al mismo tiempo. Y bueno, para contestar esta pregunta, lo que se hizo fue tener plantas que se infectaron inicialmente con PEP-GMB. Cuando alcanzaron la remisión, se infectaron ya sea con el mismo virus o con el otro virus, para ver si se aparecían los síntomas o los mecanismos de defensa eran suficientes. Y bueno, lo que observé fue que cuando se infecta con el mismo virus, la defensa se mantiene, las plantas se mantienen en remisión, pero cuando se infectan con el otro virus, las plantas vuelven a mostrar los síntomas, y también cuantificando el DNA viral del primer virus, pudimos observar que también aumenta más cuando las plantas se encuentran infectadas por el otro virus. Y bueno, también analizamos el DNA viral asociado a las marcas de histonas y a la metilación del ADN de PEP-GMB, que estos son como estos candaditos que impiden la transcripción. Entonces, bueno, lo que observamos, que ya se había visto, es que el DNA viral está asociado a la marca de activación o el candadito abierto en los síntomas, y en la remisión está mayormente asociado al candadito cerrado o a las marcas de represión, y que cuando infectamos con el mismo virus, lo que observamos es que se mantiene, es esta de aquí, que se mantiene mayormente asociado a las marcas de represión, y cuando infectamos con el otro virus, que es esta otra gráfica, se asocia más a las marcas de activación. Y lo mismo que la metilación del DNA disminuye cuando infectamos con el segundo virus. Entonces, bueno, esto nos decía que el segundo virus es capaz de romper estos mecanismos de defensa de la planta para poder replicarse, y que también se replique el otro virus y volver a ocasionar los síntomas. Entonces, bueno, eso hace el virus completo. Queríamos ver qué hacía si expresábamos cada una de las proteínas del virus por separado. Entonces, bueno, estas proteínas las insertamos en un vector basado en el virus PBX, que como chile es difícil de transformar y regenerar el tejido, era muy difícil hacer una planta que ya expresara la proteína viral. Pero si utilizábamos este tipo de vectores de transformación, podíamos tener una planta en la cual se expresaran cada una de las proteínas virales en todo el tejido que es infectado por PBX, que es el vector que estábamos usando. Entonces volvimos a hacer un experimento parecido. Las plantas en remisión se infectaron con las construcciones que llevaban cada uno de las proteínas virales individuales. Y bueno, aquí desafortunadamente no se observó que los síntomas volvieran a aparecer, pero sí observamos que en las plantas que expresaban REP y REN sí había un aumento mayor de la cantidad de DNA de PEP-GMB. Y bueno, también analizamos a ver estos candaditos cómo estaban en las plantas que estaban expresando estas proteínas, REP y REN, y encontramos que, bueno, efectivamente hay una disminución de la metilación, pero pues esto no fue suficiente para que volvieran a aparecer los síntomas por sí solos. Entonces sí se requiere el virus completo para que los síntomas aparezcan. Y bueno, en resumen tenemos que
La planta cuando está infectada solamente con PEP-GMB tiene su minicromosoma abierto, habiendo transcripción y replicación viral. La planta se defiende ante esta infección mediante el silenciamiento, cerrando este minicromosoma e impidiendo la transcripción y la replicación, pero el segundo virus es capaz de contrarrestar este silenciamiento, haciendo que ya los minicromosomas no puedan compactarse, sino que se mantengan abiertos y vuelva a ocurrir la replicación y la transcripción. Entonces, bueno, como vemos, esto es una guerra de un virus ataca, la planta aprende a defenderse. Cuando aprende a defenderse, los virus tienen mecanismos de contraataque y bueno, esta es una guerra de no acabar, de ataque y contradefensa. Entonces, bueno, si quieren leer un poquito más, este es el artículo en donde están publicados estos resultados. Bueno, no todos son malas noticias con los virus de plantas, ya que podemos modificar estos virus para que actúen a nuestro favor. Y bueno, las ventajas que tienen los virus como herramientas biotecnológicas o como vectores de expresión o silenciamiento es que son técnicas rápidas, son versátiles, no se modifica la planta de forma permanente, es decir, no se generan plantas transgénicas, que en muchas legislaciones, pues eso es un tema complicado. Un solo virus puede infectar muchas especies de plantas, o sea, sí tienen como su rango, pero sí hay virus que pueden infectar todas las solanáceas o todos los cereales. Son muy eficientes, ya que se replican de manera eficiente dentro de la planta, son más baratos que tecnologías como hacer transgénicos, que se requiere de cultivo de tejidos para hacer la regeneración de las plantas. Permiten estudiar genes difíciles, ya que cuando estudiamos algunos genes con estos virus, que los apagamos, no se apagan completamente, solo se disminuye su expresión. Entonces, genes que son estrictamente necesarios para la planta, podemos disminuir su expresión y ver qué pasa. En cambio, si hiciéramos una mutagénesis donde se elimina completamente el gen, la planta pudiera morir antes de que nosotros entendamos el proceso que estamos estudiando. También se pueden estudiar varios genes a la vez y descubrir nuevas funciones de estos genes. Y bueno, ¿esto cómo funciona? Aquí les voy a hablar de este virus con el cual vamos a comenzar a trabajar para estudiar la sequía en cereales, que es el Foxtail Mosaic Virus, que fue aislado en los 70s de este pasto que se llama Foxtail. Y bueno, este virus ha sido modificado para tenerlo ya como plásmido en una bacteria y con sitios de restricción en donde, aquí en donde está en esta parte de cargo, en esa parte nosotros podemos modificarlo para poder expresar o silenciar el gen que nos interesa. Entonces, bueno, estos virus nos sirven para aprender y apagar genes. Y bueno, para apagarle estos genes, el proceso se llama silenciamiento génico inducido por virus, que en el vector que estamos utilizando ponemos un pequeño fragmento del gen que nos interesa silenciar, infectamos la planta, ocurre todo este proceso que ya les había explicado de silenciamiento, y este gen, que es un gen endógeno, un gen que está normalmente en la planta, lo podemos apagar, ya que el fragmento que pusimos en el vector va a guiar a estas tijeritas moleculares a romper todo el RNA que codificaba para ese gen. Entonces, de esta manera podemos apagarlo. Y bueno, los ejemplos más visuales o que se usan como control es el silenciamiento de genes que están involucrados en la síntesis o el metabolismo de la clorofila, ya que si se apagan estos genes ya no va a haber clorofila, y la clorofila es lo que le da el color verde a las plantas. Entonces vamos a poder ver blanqueamiento, como vemos aquí en esta planta. Cuando no tiene nada, la hoja se ve normal,
Cuando tiene el virus vacío también se ve normal, pero cuando está silenciando un gen que se llama PDS, podemos observar el blancamiento. Y bueno, con algunos otros virus en otras plantas también se puede observar este blanqueamiento en mayor o menor medida, como vemos en la planta que se ve blanca. Y bueno, estos genes que dan blanqueamiento pues solo son como reporteros o que nos digan que el sistema está funcionando, pero pues podemos silenciar cualquier gen que nos interese estudiar en el proceso biológico que estemos estudiando. Y bueno, lo mismo se puede hacer, en lugar de silenciar el gen, hacer una sobreexpresión de estos genes, y podemos utilizar los mismos virus, solo que en lugar de insertarle pequeños fragmentos del gen que queremos apagar, insertamos el gen completo de la proteína que queremos estudiar. Entonces, en este caso, en este virus, insertan el gen de una proteína fluorescente y infectan la planta, el virus se replica y se mueve a través de toda la planta, y cuando la observan bajo luz ultravioleta pueden ver la fluorescencia o el brillo de esa proteína. Entonces, bueno, esto igual que con los genes de la clorofila, son reporteros que nos indican que el proceso ocurrió, pero si queremos estudiar cualquier otro proceso, insertamos el gen que nos interesa estudiar. Y bueno, podemos usar los virus para estudiar la resistencia a sequía. Como sabemos, la sequía es un problema que actualmente, por todo el cambio climático, afecta bastante a los cultivos. Entonces, estudiar cómo las plantas responden a la sequía y cómo pueden ser más resistentes o tolerantes, pues es de vital importancia. Entonces, bueno, un ejemplo de cómo se utilizan los virus para estudiar la resistencia a sequía, es un experimento que hicieron en trigo, en donde sobreexpresan una proteína que creen que le da la resistencia a los cultivos a la sequía, y también en otro grupo de plantas silencian el gen de esta proteína para ver si le da resistencia o no le da resistencia a la sequía. Entonces, bueno, lo que podemos observar es que incluso en las plantas bien regadas, cuando se está expresando esta proteína, la planta es un poquito más grande, y cuando está silenciada, que es el gen apagado, la planta es más pequeña. Después de un tratamiento de sequía de 14 días, pueden observar cómo la planta es un poco más tolerante a la sequía que cuando está la planta sin ningún tratamiento o con el vector viral vacío, y cuando la está silenciando, pues la planta prácticamente se muere. Entonces, estas plantas, después de los 14 días de sequía, las vuelven a regar durante 7 días con riego normal, y las plantas que no tienen virus o que tienen el virus vacío, pues sí se recuperan un poquito más lento que las que están sobreexpresando la proteína que les interesaba estudiar. Entonces, y las plantas que tienen silenciado este gen, pues ya el 85% de ellas se murieron, no sobrevivieron a la sequía. Entonces, bueno, esta es la manera en la cual se pueden estudiar genes que nos interesan, que pudieran dar resistencia o tolerancia a la sequía. Y bueno, experimentos de este tipo son los que planeamos hacer en el grupo de mejoramiento vegetal, mejoramiento de cereales en CIATEC. Y bueno, ya como frase final, los virus que tanto nos afectan también pueden ser herramientas para desarrollar ciencia de frontera y mejorar la agricultura. Entonces, a veces nuestros mejores aliados vienen de donde menos los esperamos, incluso de un virus. Y bueno, la parte de sequía es el proyecto que estamos implementando en el grupo de mejoramiento genético de cereales en el CIATEC, que es el grupo liderado por Julio. Y todos los experimentos de geminivirus fueron los que hice en el doctorado en el CIMBESTAB Irapuato. Y bueno, gracias. Si tienen alguna duda.